Cuando uno cobra sentido de las dos dimensiones en que uh, vive el ser humano, eh, todo cobra otro sentido, otro valor, otro matiz. Me refiero a que nosotros como seres humanos nos movemos en un plano físico, material, terrenal, y vivimos en él. Cohabitamos con las cosas naturales, las que están alrededor nuestro, eh, porque así lo creó el Señor. Y bueno, esa es una parte tangible, una parte visible, una parte con la que tenemos contacto directo con todas las cosas que nos rodean. Bien, entonces tenemos un sentido de vida terrenal completamente, pero hay más, hay más. Hay otra verdad. ¿Cuál? Que la vida del ser humano también se mueve en un plano espiritual. O sea, que nosotros, por ejemplo, nuestra forma en que estamos hechos, somos cuerpo, alma y espíritu. Y a través del espíritu, todo nuestro ser tiene contacto con las cosas espirituales. O sea, hay una vida espiritual, hay seres espirituales que están alrededor nuestro. Dios mismo es espíritu. Y todo lo que se mueve en el plano espiritual, está el reino de los cielos, que ahí está también, ¿verdad? Y cuando entendemos, por ejemplo, que nuestra vida terrenal tiene un tiempo determinado y que una vez que cumplimos nuestro tiempo, bueno, este ser humano va a dividirse en tres partes, ¿verdad? Y el polvo vuelve al polvo, ¿verdad? Y el alma es la que está en juego, ¿verdad? Y el espíritu vuelve a Dios porque Él lo dio. Entonces sí, hay una verdad espiritual que nosotros hacemos bien en tratar de entenderla a la manera de Dios, como la palabra del Señor nos lo enseña, pues de que sí, hay una vida espiritual, no solo la terrenal. Y por ejemplo, cuando nosotros alabamos a Dios, estamos en el mundo espiritual. Cuando nosotros por fe, creemos que fue constituido todo el universo, cuando creemos en que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, cuando creemos en la existencia de un infierno, cuando creemos que existen las fuerzas espirituales de maldad, cuando creemos que existen los ángeles, o sea, debemos tomar conciencia de que hay una vida espiritual. Cuando creemos en la vida eterna y cuando abrimos la palabra, pues estamos entrando a esa dimensión espiritual. Y es como si cuando entramos, por ejemplo, en un tiempo de oración. Vamos a suponer que en este momento yo voy a mi cuarto y me postro delante del Señor y empiezo a orar a Dios. Bueno, ese es un momento totalmente espiritual. Es un momento donde, cierro las puertas al mundo natural, al mundo material, a todo lo terrenal. En ese momento no quiero saber nada de lo natural, de la dimensión terrenal, porque en ese momento estoy delante del trono de la gracia de Dios. Estoy hablando con Dios. Fíjese nada más qué momento. Entonces, por un momento, por un tiempo determinado, cerramos nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos a la dimensión terrenal y nos transportamos.
nos transportamos. ¿A dónde? A la presencia del Señor, para hablar con Él, para interceder y para todo aquello que sabemos, tenemos el recurso de la oración, para interceder por todos aquellos que amamos y que, pues, producto de ese amor, le pedimos al Señor que les guarde, que derrame su gracia y su misericordia, como yo lo hago todos los días, y mañana, tarde y noche también, no crea. Ahorita en la tarde lo hice varias veces, por la mañana y por la mediodía, muchas veces, ¿verdad? Y pido al Señor misericordia y gracia sobre cada uno de mis hijos, sobre toda mi familia. Y pues eso es lo que voy a hacer ahorita. ¿Qué voy a hacer? Es decirle a los apetitos naturales, a esas cosas que nos agradan tanto, ¿verdad? Y que nos atan a la vida terrenal, que por eso muchas personas pues tienen miedo a morir, porque no quieren dejar las cosas naturales. Somos lazados a cosas terrenales, pero en el momento en que decidimos tener un momento espiritual, es cuando, pues, deja de interesarnos sobremanera la parte terrenal de la vida. Y hacemos bien, hacemos bien en abstraernos de todo esto que está aquí abajo, que muchas cosas pues son muy engañosas. Así nos lo enseña la palabra, y esa es una verdad para tenerla siempre presente. Porque nuestros sentidos son engañados, dice Gálatas por allá. Bueno, pues vámonos a esa parte bonita, esa parte espiritual de la vida. Estamos... Bueno, habíamos visto que José de Arimatea y Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo trae por ahí un compuesto de mirra, y José de Arimatea pues pidió el cuerpo y se lo concedieron, el cuerpo de Cristo. Dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Siempre he dicho que me encanta, estoy enamorado de la cultura judía, de las tradiciones judías, de la forma de vida en todos los aspectos, desde la alimentación hasta la forma de vestir, su música, sus regiones, su historia, sus personajes, la ley de Moisés, en fin, todo lo que tiene que ver con el pueblo judío. Yo estoy súper enamorado del pueblo judío. Entonces, esta parte dice, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Esa costumbre casi podemos decir que es única, casi única del pueblo judío. Hay otros pueblos, como el pueblo egipcio, por ejemplo, pero lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas. A mí me gustaría tener mucha información al respecto de todas estas costumbres y tradiciones.
que me parece que son únicas, y que tienen porqués. Y esos porqués van a dar no nada más a la parte natural, sino a la parte espiritual también. ¿Por qué lo hacen de cierta manera? ¿Por qué a los bebés los salan con sal? Bien, son costumbres que debieran ser imitadas por todas las naciones del mundo. Porque la mejor forma de vida es la que está en el pueblo judío. Es la mejor manera de vivir. Ahora, qué hermoso sería que todas estas cosas que menciono, que son lindas en el pueblo judío, se llevaran con toda la espiritualidad correcta y con toda la pureza con la cual le aprendieron a Dios. Sus fiestas, por ejemplo, ¿verdad? Su calendario, todo, no. Todo eso es impactante. Bueno, qué bueno que lo hicieran con la mayor pureza, con el mayor apego a las costumbres y tradiciones de hace 4,000 años. Qué lindo sería. Porque, ¿qué quiero decir? Que al paso del tiempo, ¿qué sucede? Pues que las naciones han ido cambiando, han ido, tomando formas del mundo, de un mundo muy contaminado, de un mundo sin temor a Dios, y algunas de estas cosas, pues sí, han entrado en la nación judía. O sea, no se ha salvado la nación judía, y sí se ha contaminado, pero bueno, en la pureza de todas estas tradiciones y costumbres, creo que glorifican a Dios totalmente. Dice entonces, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Nada es casualidad, nada es que nada más porque a alguien se le ocurrió en el momento. No, por encima de las ocurrencias humanas, por encima de los conceptos humanos, de las decisiones humanas con respecto al plan de Dios, el plan de Dios siempre se va a cumplir. En este caso, que Jesús fuera sepultado en una tumba, una tumba nueva, que nadie la había usado todavía. Igual que el asna y el pollino, ¿verdad? Todas estas cosas estaban preparadas por Dios para aquel tiempo, para aquel momento, en aquel lugar. Entonces, tenemos una tumba ahí, y ahí sepultaron al Señor. El primer día de la semana, entiéndase domingo, lo que para nosotros es domingo. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, y al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor,
y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Así lo describe Juan. Mateo lo describe casi semejante, pero con otros detalles más, y así lo hace Lucas y así lo hace Marcos también. Pero, en términos muy generales, esto pasó después de haber sido sepultado el Señor, al siguiente día. El porqué de que María Magdalena haya sido pues la primera que había ido ahí al sepulcro, me parece que iba acompañada de otras mujeres. Creo que así lo narra otro de los evangelios. Y de este pasaje se pueden decir muchas cosas. De lo que más debemos tener mucho cuidado es de lo siguiente. A ver, somos muy dados a leer pasajes y a veces la interpretación que les damos está muy bien, está bien. Normalmente sí estamos centrados en la interpretación, pero a veces las interpretaciones que damos son un poquito exageradas o son un poquito fantasiosas o son un poquito despegadas de la realidad y entramos en suposiciones y empezamos a suponer muchas cosas. Esto es muy común, y cuando este hermano lee ese pasaje y el otro hermano lee el mismo pasaje y un tercer hermano lee el mismo pasaje y cada uno le agrega alguna suposición, pues imagínense entre miles y miles de predicadores y de maestros de la palabra que se nos da mucho por inventar alguna cosa que no dice la Biblia, que no está en la Biblia. Pero sí es muy fácil agregarle algo que no está claro, sino que ya es algo que a mí me parece que así fue. Y el problema es que cuando entramos en esas suposiciones, déjeme darle una suposición, por ejemplo. A ver, dice aquí, por ejemplo, que María Magdalena viene y le dice a Pedro, ¿verdad? Y al otro discípulo, se entiende que es Juan, porque usa la misma expresión de aquel al que amaba Jesús. Dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto.
Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Bueno, y corrían los dos juntos. A ver, corrían los dos juntos. Pero Pedro llegó primero al sepulcro. A ver, empezamos a suponer. Yo creo que Pedro estaba gordito. A ver, ¿quién llegó primero? Dice, sale. Dice, y el otro discípulo dice, corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa. Entonces yo voy a empezar a suponer que Pedro estaba muy gordo y que por eso el otro como estaba más esbelto, llegó primero. Y yo me aferro a eso y así lo enseño. Claro que una enseñanza como esta no le va a hacer perder la salvación a nadie. Me explico. Simplemente es una suposición mía, pero lo enseño como si fuera una verdad. Pero esa no es la verdad. No es la verdad. Y luego otro hermano enseña el mismo pasaje y dice, Juan era más joven, era mucho más joven que Pedro. Pedro ya estaba viejo, pero Juan era jovencito, porque corrió más aprisa, llegó primero, ganó la carrera. A ver, y entonces ya entramos en otra suposición. Y así, hay muchísimos pasajes, pero muchos pasajes, donde somos muy dados a suponer que así era. Como nos encanta, por ejemplo, cuando hay versículos hablando acerca de ordenanzas que Dios da para la mujer. Y empezamos a suponer, ¿no? Lo que pasa es que, Pablo no quiere decir ahí eso, porque lo que pasa es que en ese tiempo las mujeres así ya saben, y empezamos a suponer. Y esas no son verdades bíblicas. Y aunque fueran verdades históricas, la interpretación de la palabra de Dios no debe darse con suposiciones históricas. De ninguna manera. Y así hay cientos y cientos y cientos de pasajes donde cada uno de nosotros no se mantiene fiel a lo que dice la palabra. Entonces en eso hay que tener mucho, en verdad, mucho cuidado. Entonces dice que y corrían los dos, ¿verdad? Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y aquí empezamos con otra suposición. Yo digo que no entró porque tuvo miedo. Bueno, no dice la Biblia que tuvo miedo. No lo dice. Y así, pudiéramos aquí suponer 20 cosas. Ahora, mencionarlas está bien, pero mencionarlas diciendo, a mí me parece que pudo haber sido por esto. Yo creo personalmente, yo entiendo que ahí lo que pasó fue esto, pero no darlo como una doctrina, como una enseñanza doctrinal, porque no es comprobable. Aplíquese a muchos versículos, Entonces dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Lo otro que se habla mucho es acerca de los lienzos, dónde estaban, por qué estaban allí. Se han dado algunas enseñanzas que me ha tocado leer algunas, y no para hacer doctrina, pero yo creo que mucho de lo que dicen es verdadero. Pero repito, hay suposiciones de algunos varones que enseñan estos pasajes que son excelentes enseñanzas, ¿verdad? Al menos para considerarlas. Repito, no para decir
fue exactamente así. No, en ninguna manera, ¿verdad? Pero considerarlas para reflexionar es bueno, ¿eh? Entonces dice, y el sudario, o sea, estaban los lienzos y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, igual allí. Igual, ¿por qué estaba en un lugar aparte? ¿Cómo era ese sudario? ¿Será el sudario, su famoso sudario santo que se dice por allí? Definitivamente no, ¿eh? Y luego dice, ¿verdad? Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Cuántas veces el Señor Jesús les participó que Él iba a morir y que iba a resucitar? Pero, pues sí, lo habían escuchado muchas veces, pero entendido a plenitud, no. Entonces, ¿se puede caminar con Dios sin entender muchas cosas? Sí, lo hacemos, tú y yo lo hacemos. En verdad, muchas cosas no entendemos de Dios. Pero nos basta lo que sí entendemos. Nos basta lo que es muy claro en la palabra del Señor para ejercer nuestra fe, para ejercitar nuestro amor por el Señor. Amén. Y creerle a Dios. Con eso es suficiente. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y aquí entendemos que es María Magdalena. ¿Por qué? Porque es la que había ido a decirle a Pedro y era la que estaba ahí presente, así como más inmediatamente. Pero recordemos que aquí también hay déjame decirlo, hay un enredo entre las mujeres de quiénes estaban, quién llegó primero, quién hizo esto, quién hizo lo otro. Hay por ahí en los pasajes hay ahí varias pistas, déjeme decirlo de esa manera. Por ejemplo, aquí tenemos, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Ahora, esto mismo viene en Marcos 16. A ver, Marcos 16. A ver si... Marcos, ya estoy en Marcos 16. Ahí se repite un poco el pasaje y dice 16. Acá dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien habían echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Bueno, aquí está ya parte de esa confusión de cómo ocurrieron, porque aquí, por ejemplo, no dice que haya ido a Pedro, pero sí dice que fue con los discípulos, ¿verdad? Y en fin, es bueno meditar comparativamente con estas reflexiones, y que, repito, no son vitales en el sentido de perder la salvación por tener una postura u otra postura, pero sí para un entendimiento mayor de los pasajes bíblicos, claro que sí, ¿verdad? Dice,
Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor, no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¡Wow! 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 En serio, en serio. Qué manera de manifestar el Señor lo glorioso en medio del suspenso, en medio de una expectación de cómo se desarrollaron estos eventos, porque entran muchos, entran otros discípulos, entran otras mujeres, entran también los soldados, entran también los gobernantes, en fin, y hay una gran riqueza de información en todo, cómo ocurre estos momentos por demás gloriosos, ¿verdad? De después de que el Señor resucita. Y dice, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Este momento también, sí, tiene su gran explicación teológica, ¿verdad? Pero es un momento único. Cuando el Señor le habla, dice: María. Y ¿cómo estaba el rostro de Jesús? ¿Cómo estaba la figura de Jesús que María no lo reconoció? Eso sí es un misterio teológico, ¿verdad? ¿Por qué no lo reconoció? Hasta que él le habla por su nombre, ¿verdad? Pero le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos, les llama hermanos, y diles: subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Qué afortunada María, María Magdalena. Y pues esto también nos pone en una dimensión tan normal, tan natural, que yo creo que cualquiera de nosotros pues había tenido más o menos el mismo comportamiento. Imagínese que usted hubiera sido de los acompañantes de Jesús, de los que había convivido con Jesús, y luego ser testigo de todo esto, y la resurrección, y luego se aparecen unos ángeles, y verdaderamente impactante. Voy a dejar hasta aquí, y bueno, en el nombre del Señor le invito a seguir escudriñando la palabra del Señor. Amén.